Shalom, shalom a todos que están mirando. Le habla David Moshe Otero de los Caminos de Israel. Y en esta tarde vamos a continuar con el estudio del primer libro de Samuel, primer profeta Shmuel, Shmuel Aleph. Y estamos en el capítulo 9 y vamos a ver si leemos algunos de los versículos para hacer comentarios según nuestros propios rabinos. Esto es muy importante de comprender qué es lo que nos enseña nuestros sabios en cuanto a todo esto. Había un hombre de Benjamín que su nombre era Kish, hijo de Abiel, hijo de Teseror, hijo de Bejolat, hijo de Afiach, hijo de Benjamín, la cual era un hombre valiente. Primera cosa que nosotros hallamos aquí es que la oración de Samuel que estaba en sus manos era de la primera persona, Saúl, el hijo de Kish, que era de la tribu de Benjamín. Este dirigente permanente era destinado a venir de la tribu de Yehudá y no Benjamín, como vemos en la bendición de Jacob, que en sí dice que la, la, la regla vendría a no ser devuelto de Yehudá, Génesis 49, verso 10. Sin embargo, por causa de condiciones no favorables, en la cual el rey pidió al Señor que deseara un regente permanente en vez de uno temporal, siendo que era tiempo apropiado. En referencia a Saúl, dice el profeta Oseas, he venido a un rey en mi enojo y lo tomé de mi ira. Oseas capítulo 13, verso 9. Porque Saúl y su hijo perecerán en una manera muy trágica en el monte de Gilboa, siendo que Saúl no aún había pecado, su reino que habría de continuar sería bajo la tribu de Benjamín, de Efraín y de Menase. Sin embargo, ya no habría tiempo para ser dirigente sobre todo Israel, pero se escogió como puya a la profecía de Jacob que los reyes saldrían de sus entrañas, refiriéndose a Saúl y a Ishboshet, Génesis capítulo 35, verso 11, un descendiente de Benjamín, la cual aún no había nacido. De orden de reverencia muy especial, hallamos acerca de Benjamín en lo que es la Hanukkah Torah, en el tiempo de que Jacob y su familia se postraron a Isaú. Benjamín aún no había nacido. Y fue ahí donde leemos que no mostró ninguna humildad hacia Isaú y por lo tanto era digno de escoger como primer rey de Israel este candidato. La fuente de esto es desconocido. Ahora, en este paso se hace referencia de Kish, que estaba bajo del nombre de Abiel, mientras que el libro de Divrei Haim, libro de crónica, que se denomina como Ner, luminaria. Explican los Hajamim que hizo meritorio ese nombre, pues dedicaba a encender luminarias para que durante la noche iluminaran los lugares de donde se necesitaba la gente transitar. Y aquí el Pasú también cita el árbol genealógico de Shaul para demostrar su grandeza. Leemos, era un joven muy hermoso, es decir, la descendiente de Shaul era un muchacho muy carismático, de bien parecer, como significa el versículo, y de un estatuto bastante alto físicamente hablando. Y de aquí leemos y explica el verso que es la definición del comienzo. Esto toma un buen lugar en su carácter. Siendo este el asunto, Saúl era uno de los caracteres más finos y recto que leemos. Toda la nación le gustaba por causa de estas cualidades únicas. Sin embargo, su carácter ejemplar era la cual escogió el Eterno para que fuera rey sobre Israel. Y las escrituras testifican, sin embargo, que David poseyó un carácter mucho más superior que la de Saúl.
Esto lo leemos en el capítulo 15, verso 28. Ginsberg en el mismo lugar dice que estaba inclinado a aceptar el punto de vista anterior. Y ahora ella tiene, como dice aquí el verso 3, se habían perdido las asnas de Kish. Ahora, cuando se pierde asna es de algo de gran valor, porque transporta lo que es los bienes de la persona. Kish le dijo a Saúl, es inusual para Kish enviar a Saúl para buscar las asnas, más bien que vaya a buscar los siervos a través de providencia divina, y esto fue puesto en su mente. Y pasó a través del monte Efraín, viajó extensivamente a encontrar los asnos, y fue ahí algo inusual porque los animales no se desvían de una distancia bastante grande. A través de la tierra de Shalishá, esta es la tierra del sur, y a través de la tierra de Shaalim, esta fue la tierra quebrantada, áreas son no identificadas. Verso 5. En la tierra de Suf, y esto es rendido como la tierra en la cual el profeta Suf o Sofé, que era vidente. Recuerden que los profetas eran llamados, antes de profetas, videntes, veían cosas. Y así fue llamado Suf, en su honor como profeta. Y esto explica que esto fue en Ramá, la casa de Saúl, y fue llamado Suf después de Elcana, el nieto, o mejor dicho, el gran abuelo del mismo. Y fue ahí donde estaba en el país rodeado de ciudades en la tierra de Suf. No sea que el padre se habría de preocupar y cesar de buscar a los asnos, por causa estaba bien preocupado y aumentó que podía olvidarse de los asnos. Y esto le preocupaba muchísimo. Verso 6. Y contestó el mozo, a él, aquí ahora preocupa por nosotros. Es decir, que hay un varón de Dios en esta ciudad y el hombre es respetado y todo lo que él dice profetizando acontece. Ahora vayamos ahí, tal vez nos diga el camino nuestro por qué fuimos. Muy importante algunas cosas que hallamos en este versículo. Número 1, el hombre era de gran estima por todo el pueblo como un verdadero profeta. Lo primero. También nos dice que no era por la fortuna de un hechicero, un vidente necesario por las estrellas, prediciendo la certeza de dónde están los animales. Más bien la historia viene a enseñarnos que llegó a quienes se habían desviado de todo su camino. Esta idea de nuestro camino es interpretado con razón del objeto del viaje. Todos ellos habrían de traer al hombre. Y esto es parafraseado cuando él acepta el dinero que diría para traer al hombre. Y Saúl no era familiar con Samuel y que practicaba y pensaba que habría de pedir algún galardón por haberlo encontrado. Y a través de este pensamiento Samuel habría de demandar un galardón, así como los divinadores que recibieron su galardón y los videntes que recibían su galardón por haber dicho y visto el futuro. Esto vindica lo que es el juicio de Saúl. El profeta necesita un regalo con el fin de concentrarse en el tema. Y ahí se involucra lo que es su propia deuda hacia él. Estaba endeudado a él. Y es por eso que facilitaba su concentración, causando que el Espíritu Divino descansara sobre él y a través de esto sus objetos. Esto es similar a la petición que hizo Isaac a Esaú cuando le trajo lo que se llama un animal con el fin de bendecirlo. El pan es usado, es decir, que nuestro dinero para comprar lo que se necesitaba estaba en camino. Y aquí nos presenta lo que sería en hebreo Teshurah, que rinde como nada apropiado, una expresión como yosher, propiedad, o en hebreo yashot,
con la yud perdida y el Dav, la letra Dav, como el prefijo. Menachem, sin embargo, explica que Teshuvah es una expresión de una ofrenda del peregrinaje y del privilegio visto como un rey o visto de gran importancia, una expresión que se relata de Ashreinu. Y aquí ellos. Y esta es la opinión que se presenta aquí, un hombre aceptable, según la raíz de Shur, viendo que habíamos visto. Verso 8. Y respondió Shaul de nuevo, aunque esta es la primera vez que respondió acerca del regalo para el profeta, esta es la segunda vez que se concierne un plan de jornada. Y es aquí donde vemos la costumbre que comenzó, que se paga lo que es por el servicio. ¿El servicio de qué? De hallar los asnos. En el cuarto había un cuarto shekel, un zuz de plata. Un zuz era una moneda pequeña en la cual se compromete a un shekel, la cual clarifica y es identificado y mencionado aquí en el Pentateuco, como llama el Talmud ese shekel como selah. Un shekel del Talmud, sin embargo, era el valor equivalente de media shekel, compuesto de 2 zuz. Anteriormente en Israel, el autor dice lo siguiente: esta parte no era una declaración para los siervos de Saúl, más bien era un paréntesis parafraseándole, explicando el término del uso del verso 9. Y esto nota que aquí, tradicional, la Baba Batra de 14b indica que Samuel era el autor de este libro y Saúl estaba reinando ya por 2 años y Samuel murió antes de él. Por lo tanto, el incidente tomó lugar no menos de 2 años antes de su muerte. En este caso, lo que significa aquí lo anterior y hoy es sobre la respuesta del término del vidente era usado exclusivamente en un periodo mucho más temprano. Cuando la profecía era muy escasez, muy pocos profetas sabían acerca de su visión o predicciones o del conocimiento del futuro, que estaban los asuntos aún escondidos. Y vamos a pautar aquí para continuar esta lectura de comentarios de versículo al versículo. Vamos a parar aquí en el verso 9. Shalom, shalom.